¿Por qué se dice que el Motorola Edge es uno de los mejores celulares que ha hecho Motorola? Vamos a verlo en este video, pero antes un mensaje de nuestro sponsor. ¿Necesitas comprar una licencia para Windows, un juego o algún software como Office 2021? KissFan lo tiene todo, pero lo más interesante son las licencias de Windows 10 Pro, Windows 11 Pro y Office 2021, porque para esta hermosa comunidad de TecnoSmart con el código JD50 que te lo dejo por acá, tenés un 50% de descuento. Y tal vez te estés preguntando, bueno, pero ¿el proceso de compra es engorroso? No, es muy simple. Añadís al carrito lo que vos quieras, en mi caso Windows 11 Pro, ponés el código JD50, no te lo olvides, y listo. Podés pagar a través de PayPal o con una tarjeta de crédito. Lo copado es que el envío es instantáneo y si tenés algún problemita a futuro, tenés garantía de por vida. Por supuesto que todos los links y códigos importantes los encontrás en la descripción. Y por supuesto ya sabés que si bancás a esos enlaces, beneficiás al canal porque llegan nuevos sponsors. Además, estate atento a Instagram principalmente porque voy a estar sorteando un Moto G52. No te lo pierdas. Y sin más que decir, vamos con la intro. Llevo un Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno no ampliables mediante microSD. Tiene un panel AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco variable de hasta 144 Hz. Además, agrega un parlante estéreo de 2 vías, uno ubicado en la parte inferior y otro en el frontal. Lo alimenta una batería de 4020 mAh y en la caja viene incluido un cargador de 33 watts. Y por último, para zafar más de una vez, tiene un diseño repelente al agua. Paremos todo acá. ¿Escuchaste bien? ¿Poco más de 4000 mAh? Sí, entonces, ¿es el gran talón de Aquiles de este celular? En mi opinión es que no, porque rinde entre 4 horas y media a 5 horas de pantalla activa, llegando justos al final del día, pero al fin y al cabo, llegando con batería. Es decir que la baja de capacidad no es proporcional a la baja autonomía que todos esperábamos. Es una realidad que no es una batería espectacular, pero tampoco es pésima. Así que si tu gran miedo venía por este lado, ahora podés estar tranquilo. Leía varios que se quejaban de que este celular consume mucha batería en idle. Y para que esto no suceda, si en tu ciudad no tenés 5G, elegí en redes preferidas red 4G para que no esté buscando de forma constante redes inexistentes. Y así, en standby e idle no consume casi nada este Motorola Edge 30. Estéticamente tiene un aire a su versión Pro, pero cambiaron muchas cosas. Es un celular mucho más compacto, liviano, ya que pesa solo 150 gramos y es hiper mega fino. Y si sos amante de los celulares compactos, es ideal para vos. Eso sí, sus terminaciones son algo cortantes, pero están bien cuidadas y se nota que es un equipo que está bien pensado, salvo por sus materiales. Tanto la parte trasera como los laterales son de plástico y la parte frontal está protegida por Gorilla Glass 3. Ergonómicamente me parece 10 de 10, es comodísimo para el uso diario y si tengo que decir lo que menos me gustó es la posición de su sensor de huellas que está bajo el display. La posición de desbloqueo es algo antinatural, estaría bien un par de centímetros más arriba para no llevar tanto el dedo hasta acá, lo más natural sería desbloquear acá. Y dicho sea de paso, es abismal la mejora comparado al último sensor de este tipo colocado por Motorola, que fue en el Motorola Edge 30. Y no hace falta mantenerlo presionado, solo con tocar ya desbloquea. Podés desbloquear tanto en la pantalla ambiente como en la pantalla de bloqueo, pero completamente apagado no se puede. Aunque si tenés activada la pantalla ambiente y lo dejás en standby, una vez que lo agarrás, se activa inmediatamente la pantalla ambiente y ya podés desbloquear. Nuevamente, si está en no molestar, no va a estar activada esta pantalla, pero en general viene activada por defecto y es bastante cómodo para desbloquear. Por eso, desbloquear con la pantalla completamente apagado que no se pueda, no lo veo como un problemón. Y su display es todo lo que está bien y el gran diferenciador en su mismo rango de precio comparado al Moto G200, porque es un panel súper disfrutable gracias a su gama de colores y contraste. Además, desde ajustes podés acceder al perfil de colores, que si elegís el perfil natural accedes al perfil DCI-P3, que básicamente es tener una precisión de color algo más fiel para ver películas y editar fotos o color de video. Y en cuanto al brillo máximo,
Por supuesto que vos vas a ver que se quema en cámara, pero es suficiente para estar en exteriores. Ah, pará, algo importantísimo. El sensor de huellas sorprendentemente también funciona muy bien a pleno sol, así que no tuve problemas por este lado. ¿Y qué tal va el audio estéreo? Bueno, escuchemos. Se escucha fuertísimo, pero distorsiona un poco al llevarlo al máximo, así que te recomiendo bajar por lo menos 2 puntos para tener una mejor calidad de audio. La posta es que complementa súper bien a su pantalla. Me gustó, aunque al ser tan fino vibra bastante y se nota muchísimo en la mano. Sabelo de antemano. Al igual que también debes saber que me ayudas un montón dejando tu me gusta. Cierre de espacio publicitario. Muchos creen que por traer un chipset de la línea 700 de Qualcomm su rendimiento es malo, y no es así. Los pongo en contexto. El Snapdragon 778G Plus rinde entre un 25 a 35% menos que el Snapdragon 888 Plus del Moto G200, por lo que es un chipset súper competitivo. Además, la eficiencia energética es una de las grandes cualidades y le viene como anillo al dedo a los 4000 mAh que lleva. Es un hecho que rinde menos que la versión Pro y el Moto G200, pero en el uso diario no se queda atrás porque no hay tirones, las aplicaciones las mantiene bien en la multitarea, responde rápido y sus transiciones con los 144 Hz son muy suaves. Es un celular que se disfruta en el uso. En cuanto al gaming, corrí lo que quise en calidad media a 60 FPS estables. La experiencia es buenísima. Eso sí, considera que al ser un celular fino, el calor se disipa más rápido, pero se percibe un poco más en la mano. Pero tranquilo, no se calienta en exceso. Entiendo que lo que voy a comentar debería haberlo dicho en el apartado de pantalla, pero también está relacionado a la optimización de MyUX, la capa semi-stock que lleva Motorola basada en Android 12. Su pantalla varía de 48 a 144 Hz para ahorrar autonomía en ciertas ocasiones. Todo bien hasta ahí, pero hay un problema con la adaptación de la tasa de refresco. En la pantalla ambiente siempre va a 48 Hz y me parece bárbaro porque no es necesario tener más, pero al tener la tasa de refresco en automático, cuando vamos al sistema, ya sea el home screen, cajón de aplicaciones, por acá, también la barra de estado va a 90 Hz. Para llegar a 120 sí o sí debemos entrar a una aplicación, por ejemplo voy a poner Twitch. Entramos a esta aplicación, bueno, esta se sigue manteniendo en 90, pero por ejemplo TikTok cuando entramos pasa a 120 Hz y se nota la diferencia. No tiene ningún tipo de sentido porque debería ir a 120 Hz también en el sistema. De hecho, para mí aporta un valor mucho más grande cuando va en el sistema más que en las aplicaciones. Por eso, hasta que lo solucionen, debo forzar sí o sí los 144 Hz en todo momento. Consume más batería, pero la experiencia mejora muchísimo. Es un bug que al menos esta versión de Android de MyUX de Motorola tiene en este Motorola Edge 30, cosa que en la versión Pro no pasa. Ready4 es compatible de forma inalámbrica y en PC, pero no es compatible al conectarlo mediante un USB-C a HDMI. Para eso dejamos al Moto G100, G200 y la versión Pro. ¿Y qué tal va en conexiones? No tiene nada en qué envidiarle a un gama premium, ya que tiene Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC y conectividad 5G. Está bueno que si queremos crear una red inalámbrica con el celular, se activa automáticamente en Wi-Fi 6E para que sea un poquito más veloz. Bien ahí, no lo había visto en ningún celular de esta gama. Si pasamos a la parte trasera, lleva un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, un ultra wide también de 50 megapíxeles con foco variable y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Lo bueno del ultra wide con foco variable es que permite usarlo como un sensor macro, así que tenemos un 2 en 1. Está bueno destacar que los sensores son exactamente los mismos que la versión Pro, así que veamos si cambia un poco el post-procesado. Es un hecho que tiene una personalidad marcadísima, principalmente en el contraste, porque en las sombras no levanta ni un poco de luz, lo deja tal cual se ve en persona, que por un lado está ok, porque es más realista, pero por otro lado, a nivel fotos, a nivel de ser llamativa esta foto, no está tan bueno, porque en las sombras no levanta nada de información.
información. En comparación a la versión Pro, levanta un poquito. Además, a nivel hardware tienen muy buenos sensores. Por lo tanto, considero que el rango dinámico lo están limitando en el post-procesado. A nivel color, lo convencional es un poquito más vibrante de lo común, que hace la foto un poco más llamativa. El balance de blancos, como van a ver acá, es súper cálido, pero no es por culpa de la cámara, sino por el momento del día, que es el atardecer. Por lo tanto, sí se nota mucho más cálido de lo común. Siento que los resultados están bien, son buenos para esta gama, pero podrían estar mucho mejores, aún más cuando sabemos que este celular, por ejemplo, compite de forma directa con un S20 Fan Edition o S21 Fan Edition de Samsung. Por eso estoy esperando de momento un port estable para la Gcam, porque tiene un rango de mejora muy importante. En el ultra wide vemos algo similar, y algo a destacar y para aplaudir es que no hay una pérdida de calidad tan abismal como solemos ver en esta gama cuando comparamos la foto del ultra wide con el sensor principal. Así que muy bien ahí. En cuanto al modo retrato, les dejo un par de ejemplos con Cleo, donde el hocico y los ojos salen muy enfocados, pero luego hacia atrás, incluyendo las orejas, ya empiezan a salir desenfocadas, y eso no me termina de convencer. En cambio, si el sujeto es una persona, vas a notar que le cuesta un poquito el recorte en el pelo y en la zona de las orejas. No siempre es así, depende del fondo. En general la foto está bien, pero siempre voy a pedir lo mismo: un telefoto para encuadrar mejor el objeto y no deformar tanto, aunque hay un contraste también muy marcado, al igual que en el modo normal. La cámara delantera está bien, pasable, pero esperaba un poquito más. De hecho, comparado a la versión Pro, sí vamos a notar que el contraste, interpretación de colores es muy similar, pero la calidad en general es superior en la versión Pro. En la noche casi me dejan encerrado en Mendoza Plaza Shopping y apagaron muchas luces. Posta, no sabía casi nada. Y en las fotos parece que todo estaba encendido. El modo de noche me sorprendió para bien, porque ilumina muchísimo, aumenta muchísimo la luminosidad sin generar casi nada de ruido. Ahora veamos esta transición. La única luz que hay en el estudio es de la PC, que está en la parte de abajo, por eso se ve la luz rosa. Luego pasamos a la foto donde el monitor con el wallpaper rosa también está encendido, y sí, por eso predomina ese color horrible magenta. Ahora pasamos a una foto muchísimo mejor, con las luces en la intensidad del 20%, y algo que me sorprendió es que al pasar a intensidad de luz del 50% no regula muy bien los destellos, así que no me terminó de cerrar por ese lado, principalmente con los destellos. En todo lo restante, este modo noche es muy bueno. Es una realidad que Motorola se puso las pilas en grabación de video. Ahora graba en 4K a 30 FPS con estabilización óptica de imagen. Esto no significa que sea excelente, porque se notan un poco los pasos, se nota algún que otro tirón, hay una pequeña mejora para hacer ahí con algún software o una actualización, pero la realidad es que en normas generales el video está muy bien. Esta estabilización se soluciona en 1080p a 30 fps, pero hay que sacrificar muchísima calidad, así que no lo recomiendo en exceso. Yo me quedaría en 4K 30 y me bancaría que se noten un poco los pasos. Vamos con su precio: 100.000 pesos argentinos o $500 en el exterior en julio del 2022. Acá en Argentina, con la constante devaluación, lo estamos pagando a $300. Una ganga. Y actualmente, junto al Moto G52, me parece uno de los celulares más equilibrados de Motorola, ya que cumple muy bien en todo, priorizando principalmente el apartado multimedia. Y a raíz de esto surge una pregunta que me llega varias veces al día: ¿Moto G200 o Motorola Edge 30? Y no puedo hacer una comparación porque el Moto G200 tuve que devolverlo, así que no lo tengo en el estudio. Pero aprovecho de responderte en esta conclusión. El Moto G200, dalo por hecho que es un equipazo, en el que toma muchísimo protagonismo el rendimiento, el performance bruto, tanto para jugar tareas exigentes o simplemente porque te gusta que todo funcione perfecto en el sistema. Y en todo lo restante cumple, pero no destaca. En cambio, el Motorola Edge 30 cumple muy bien en todos los apartados, adaptándose mejor, en mi opinión, a la gran mayoría de usuarios, pero esa decisión queda en vos. Contame en los comentarios si te gustó el review y si pude ayudarte a decidir. Te leo por ahí. Te recuerdo que abajo puedes dejar tu me gusta y un comentario que ayuda un montonazo, y sin más que decir, espero verte en el próximo video. Chao, chao. Thunder in the middle of the night.